Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buena noche, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día estamos nuevamente con los estudios bíblicos Vida Nueva Online, estudiando el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos transmitiendo desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo, todo el consejo de Dios, y en esta oportunidad estamos estudiando la Biblia, realmente algo que es importante para nuestro diario vivir. Como texto lema, siempre estamos nosotros leyendo el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿no? En este verso 15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa rectamente la palabra de verdad. Esto es algo maravilloso, hermanos. Este versículo se encuentra en el contexto de los conceptos y exhortación de Pablo a Timoteo, que era un líder joven cristiano, colaborador de Pablo, y era un pastor muy joven. Este versículo, Pablo le está animando a Timoteo a ser un buen obrero, un ministro del Evangelio. Y en este texto que acabamos de leer, hay algunas claves para entender lo que quiso decirle Pablo, ¿verdad? La primera parte dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es algo que Pablo está instando a Timoteo a esforzarse en su servicio a Dios. Esto implica un compromiso y una dedicación constante en su labor cristiana, como a todos nosotros Dios nos demanda, ¿verdad? En el verso 2, en la segunda parte de este verso 15, dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo le está instando a Timoteo a esforzarse en su servicio. Le está diciendo a Timoteo que debe vivir, ¿no? Debe vivir el Evangelio de tal manera que no tenga motivos para sentir vergüenza por su ministerio. En una cierta oportunidad Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud, pero que sea ejemplo en palabra, en fe, en pureza, ¿no es cierto? Es importante el testimonio cuando nosotros predicamos a este Cristo maravilloso. Él debería ser un ejemplo de integridad y fidelidad en su servicio a Dios y a la comunidad cristiana. Esto muchas veces perdemos ¿cómo le puedo decir? No tomamos en cuenta a nosotros que anunciamos la palabra del Señor, ¿verdad? Los líderes, pastores, maestros, evangelistas. Esto es tan importante, hermano, porque en una oportunidad Pablo supo decir que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. No se avergüenza del Evangelio. Esto es hermoso. Y por último, la última parte dice que usa rectamente la palabra de verdad. Esto de usar rectamente, en el griego, significa cortar derecho. Cortar derecho. O sea, no manipular, no tergiversar, no acomodar a conveniencia mía, ¿no? Cortar derecho, predicar lo que la palabra dice. Al pecado, pecado. No falla humana. Pecado es pecado, hermano. En resumen, este versículo lema que los estudiantes del Instituto Bíblico, Estudios Bíblicos Online, Vida Nueva, la tenemos desde muchos años atrás, de varios años ya estudiando la palabra de Dios. Y esto nos anima a seguir adelante, y esto nos anima, nos hace un llamado a la dedicación, a la integridad, a la fidelidad en el servicio cristiano. Este lema nos enfatiza la importancia de estudiar y enseñar la palabra de Dios con precisión. Mire usted, con precisión.
Y también es un recordatorio, hermanos queridos, estudiantes de la Biblia, de la responsabilidad que los líderes cristianos tienen en su labor ministerial. Esto es importante. Por eso nosotros cuando estudiamos la palabra tenemos que prestar mucha atención. Tenemos herramientas, realmente herramientas tremendas en la tecnología, en la internet, libros, comentarios, diccionarios. Tenemos todas las herramientas. Entonces no hay motivo, no hay justificativo para decir no entiendo, no sé, yo no sabía, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice el primer versículo: entonces ya Pablo está haciendo sus defensas, ya lo hizo frente a Festo, frente a, ¿cómo se llama este otro emperador? Y ahora lo está haciendo frente a Agripa, ¿no es cierto? Y dice el primer versículo: entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para defenderte, defiéndete. Le da esa oportunidad. Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. En todo este capítulo 26, hermanos, hay realmente acontecimientos muy importantes. Y acá, que es lo bueno, ¿no?, de estas versiones, antes no había ninguna, no estaba separado por capítulos, ni por párrafos, ni por versículos, todo era una sola lectura. Entonces ahora tenemos esa gran facilidad de poder separar, ¿no?, estos textos bíblicos. Y acá acontecimientos como defensa de Pablo ante Agripa, que vamos a leer ahora, la vida anterior de Pablo, Pablo el perseguidor, Pablo relata su conversión, Pablo obedece a la visión y Pablo insta a Agripa a que crea. Estos son algunos de los acontecimientos muy importantes y muy hermosos de este capítulo 26. Vamos con el verso 1 que ya leímos, ¿no? Y como era de costumbre antes, y norma ante la ley, hermanos, es que este gobernador, en este caso Agripa, era quien otorgaba los permisos para hablar durante estos eventos. Nadie podía hablar sin una autorización o una venia del gobernador en función en esa época. El verso 2. Rey Agripa, le dice Pablo, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Verso 3. Sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso les ruego que me escuche con paciencia. O sea, Pablo apela, ¿no?, a la paciencia del rey para que escuche su defensa. Esta defensa que realmente iba a ser para Pablo la verdad, pero para los judíos iba a ser motivo de quererlo hacer desaparecer ya en el acto, ¿no? Y recurre a su paciencia del rey, comprendiendo lo que los proverbios ya nos decían, ¿no? En el proverbio 16:21, el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Sabía Pablo cómo hablar ante la gente y también ante el rey Agripa, ¿no? Verso 4. Todos los judíos saben, dice, empieza su defensa, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño. Desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Verso 5. Ellos me conocen, los judíos, ¿no?, desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, o sea, celoso, ¿no?, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Esto está diciéndole Pablo. O sea, Pablo empieza con una introducción a su niñez, ¿no?, y vida como judío, fariseo, vida que muchos conocían y podían dar testimonio porque lo conocían, ¿verdad? O sea, no era un hombre desconocido. Verso 6. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Mire usted, empieza ya a hablar de una manera
bien convincente, ¿no? Y dice con una dulzura, como decía el Proverbios 26, 21, ¿no? 16, 21, perdón. Y de ahora en adelante dice, Pablo, el problema radica en que se le juzgaba por poner su esperanza, mire usted, en la promesa que recibieron sus antepasados. ¿Y cuál era esta promesa? La resurrección de los muertos. Mire usted, él sabía, ¿no?, cómo tenía que encaminar esta su defensa. Verso 7. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Y por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. Mire usted, la esperanza de Pablo está puesta, hermanos, como así como de nosotros, en la resurrección de los muertos. Dice la palabra de Dios que los que murieron en Cristo resucitarán primero, ¿no?, cuando venga el Señor. Y nosotros que habíamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo sabía esto, ¿no? Pablo conocía esta esperanza, promesa escritural en la que Pablo se basa para dar respuesta a estas acusaciones judías. Verso 8. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Y también esta pregunta surge para todos aquellos que no conocen la palabra de Dios, aquellos que son, podríamos decir, incrédulos. ¿Les es difícil? ¿Les parece increíble que resucite Dios a los muertos? Y Pablo les cuestiona sobre su creencia, ¿no? Esto de la resurrección de los muertos. Es tan increíble poder creer en algo que la misma escritura revela, hermanos. Algo que era una creencia también aceptada por los fariseos y no así por los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y esto es lo que hace Pablo. Ese era el punto en el que Pablo basaba su argumentación para que se dieran cuenta de lo injusto que era de sus acusaciones. Verso 9. Pues bien, yo mismo estaba convencido, dice, ahí ya empieza la vida de Pablo como perseguidor. Verso 9. Pues yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Y si usted ha leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, él era un perseguidor de los del camino, ¿verdad? Verso 10. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataba, yo manifestaba mi aprobación. O sea, estaba involucrado en la persecución tremendamente, hermanos. Ellos sabían lo que Saulo de Tarso en esa época hacía, ¿verdad? Verso 11. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mire usted la actitud que tenía este Saulo de Tarso, que era celoso, era un fariseo muy celoso. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Ahora Pablo en este momento se adentra, o sea, cuenta cómo fue siendo perseguidor de la iglesia naciente, como se le había convertido en una obsesión. Era una obsesión para él, por su celo, meter a la cárcel a los santos, ¿no? Y aprobaba hasta sus decesos. O sea, era una persona realmente de estar dispuesto a dar su vida por
por la ley, ¿no? Para hacer desaparecer a los cristianos. Verso 12. En uno de esos viajes, dice Pablo, iba yo camino a Damasco con autoridad. Ahora sí va Pablo, en esta oportunidad, va a relatar su conversión. Dice, iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. Él iba a este lugar para encarcelarlos y traerlos a estos del camino, ¿verdad? El verso 13. Y a eso del mediodía, oh rey, le dice a Agripa, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol. Con su resplandor nos envolvió a mí y a mis compañeros. O sea, nosotros conocemos ya la historia, ¿no? Cómo fue. Pero acá Pablo está haciendo su defensa, está contando cómo fue toda esta situación. Verso 14. Todos caímos al suelo, todos. Y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Esta es la pregunta que le hizo. Y mire cómo habrán quedado los que estaban escuchando, ¿no? Ante estas palabras. Verso 15. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Qué hermosas palabras, hermanos. Y cómo estas palabras lo testifica ante estas personas que querían matarlo, ¿no? Ante los judíos. Verso 16. Me contestó el Señor, yo soy Jesús quien tú persigues. Ahora ponte en pie y escúchame, le dijo. Esa voz, ¿no? Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Esto lo dice el Señor, ¿verdad? Verso 17. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos. O sea, el 17 acá en la Reina Valera dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, 16, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándome de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Qué tremendo, hermano. Y el verso 18 dice, para que les abras los ojos, te envío a estos, les dice, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Hermanos, en esta oportunidad Pablo, cuando relata expone su testimonio de lo que fue las cosas, da cuenta que su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, él les cuenta lo que se encontró y empieza a hablar de muchos detalles, cómo cayó al suelo, cómo esa voz le decía, en un principio oyó una voz que le habló en idioma arameo, dice, ¿no? O sea, un idioma hebreo por excelencia. Y cómo lo envió el Señor a todos los gentiles para que hable, ¿no? Para que puedan recibir el perdón de sus pecados. Allí también, hermanos, entendemos en este pasaje que acabamos de leer que la conversión implica, cualquier conversión nuestra, la suya y la mía, implica que nuestros ojos son abiertos a la verdad cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando tenemos un encuentro con Jesús, ¿no? Y eso es un proceso de conversión de la luz, de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás
al de Dios. Pasamos de muerte a vida. ¿Se dan cuenta? Es importante, hermano. El verso 19 dice: así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. No fue desobediente. No dijo, no, esto ya no puedo. Si yo soy perseguidor, ¿cómo puede ser que ahora me cambie de opinión de un giro de 180 grados? No puede ser. Entonces, yo voy a, como dice acá, voy a obedecer a esa visión celestial. Verso 20. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, dice, sigue contando, ¿no?, este testimonio. Siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, dice, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. O sea, iba a ir no solamente en Damasco, iba a ir a Jerusalén, a Judea y luego a los gentiles, ¿no?, a difundir el evangelio del arrepentimiento. Ahora Pablo, en su antigua vida salvo de Tarso, señala ante el rey Agripa, en esta su defensa, que ha decidido seguir la voluntad, esa visión celestial. O sea, le dice el rey Agripa, yo voy a ser obediente ante esa visión celestial. O sea, decídese, ¿no? A predicar el arrepentimiento, ¿no? Y que cómo pueden ellos demostrar su conversión, haciendo buenas obras. Eso les va explicando realmente algo que ellos jamás habían escuchado esto, ¿no? Ahora, nos damos cuenta que las buenas obras no preceden a la fe, ¿verdad? Sino que la fe precede a las buenas obras. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es importante. Verso 21. Dice, solo por eso estos judíos a que ahora ves, dice, me prendieron en el templo y trataron de matarme. Todo por la causa de esta visión celestial. Todo por eso. Porque ellos no entendían. ¿No es cierto? El verso 22. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Esto estaba escrito, esta profecía de los profetas, ¿no es cierto? Estaba ya escrito todo esto. Verso 23. ¿Cuál era lo que habían dicho los profetas y Moisés? Que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Esto estaba escrito, hermanos. Delante de todos, Pablo reconoce la ayuda de Dios. Reconoce, y esto es importante, siendo este el motivo por el que se encuentra allí y ha pasado todas estas cosas, todos estos golpes, persecuciones, para dar testimonio de su fe y conversión. ¿A quiénes? A los poderosos, a los ricos, a los reconocidos. No solamente a ellos, sino tanto a humildes y pobres y sencillos. Este evangelio no había ninguna distinción de personas, era para todos, porque dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para morir, ¿no? Para dar la salvación. Esto estaba explicando Pablo realmente. Pero continúa reconociendo que Pablo, que lo que predica no es más que lo que los profetas y Moisés ya habían dicho sobre el Mesías. Mire usted. Y la resurrección, tal cual lo menciona, ¿no? El Salmo 22, el Salmo 16:10, Isaías 53, menciona esto de la resurrección. El verso 24. Al llegar Pablo, ¿dónde estamos? A ver. Acá. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió.
estás loco. Pablo le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Mire usted, ¿no? A veces cuando hablamos de estas cosas, la gente quizás que no sabe las cosas espirituales dice, este está loco, a este le lavaron el cerebro y bueno, la mucha lectura le va, ¿no? Como decía acá, ¿no? El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Bendita locura, ¿no? Bendito estudio de la palabra de Dios. Que podemos entender lo que el Señor nos quiere, siempre nos habla en su palabra, ¿no? De una manera muy especial. Ahora, Festo, el gobernante de Cesarea, aparece para condenar, ¿no? La locura de Pablo y su relato sobrenatural, porque estas cosas han de entenderse espiritualmente, porque son verdades espirituales, hermano. Y solamente el espiritual va a entender todo esto, porque para los demás son locura, ¿no? Y le está tratando de mostrarle que su mucho estudio lo había hecho perder la cabeza, lo cual no es cierto, ¿no? En ninguno de nosotros que estudiamos la palabra de Dios y que conocemos estas verdades. Y yo quiero, hermanos, que nadie estudiando la palabra de Dios puede perder la cabeza. Se pierde la cabeza cuando no se le permite, hermanos, a la palabra de Dios que transforme nuestras vidas. Ahí sí, vamos a perder no solamente la cabeza, sino vamos a perder todo. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Verso 25. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. Pablo está apelando a la sensatez, ¿no? Y la verdad de su relato. Todo esto se conoce. Todos ellos conocían. Lo conocían a Cristo, al Mesías, lo conocían. Pero no querían aceptarlo. ¿Verdad? Verso 26. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. O sea, este rey conocía todo acerca del Mesías, de las profecías, hermanos. Por eso Pablo le dice, ¿no? El rey está familiarizado con estas cosas. Ahora dice, estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Qué palabras realmente sensatas, y Pablo realmente es un hombre que solamente, pero por eso el Espíritu Santo le dio estas palabras para que él hablara, ¿verdad? Y por eso, cuando interviene Pablo, cuando habla de Jesús y todas estas cosas, causa gran revuelo entre los pueblos cercanos y los judíos también, porque se extendía la noticia, lo que estaba pasando. Verso 27. Rey Agripa le pregunta, ¿no? Qué tremendo. ¿Cree usted en los profetas?, le dijo. A mí me consta que sí. Pablo conocía a estos reyes también. No solamente a Agripa, a Festo. ¿No es cierto? Porque el rey Agripa tenía que conocer. Y parece que él lo respetaba, ¿no? Verso 28. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Ese un poco más, ¿a cuántos les ha llegado, no? Por ese un poco más, entregaron su vida a Cristo. Pero no. Este rey, como que estaba ahí, ¿no? Ahí a la defensiva. No podía creer lo que estaba escuchando, ¿verdad? Verso, claro, porque en este caso, Agripa contesta que sus argumentos, de los que hablaba Pablo, casi lo convierten a seguir a Cristo. Por eso dice, un poco más y me convences. Y aquí vemos, hermanos, que el término cristiano parece haberse extendido más allá de Antioquía. Y ahora muchos también los llamaban cristianos. No como un nombre importante, sino
un nombre despectivo para ellos, ¿no? Es decir, que en Antioquía por primera vez los llamaron cristianos, a los del camino, que ese nombre sí salió de entre los cristianos, ¿no es cierto? Verso 29. Sea poco o por mucho, les replicó Pablo, le pido a Dios que no solo a usted, rey Agripa, sino a también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Qué palabra más sabia, ¿no? Los que están en la cárcel son aún más libres que nosotros, que muchas personas que están con libertad, porque están en cárceles de opresión, de rencor, de orgullo. Y Pablo dice, ¿no? Ojalá que muchos de ustedes puedan convertirse, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas, porque él estaba encadenado por la causa de Cristo. Qué tremendo. Y Pablo pretende, ¿no? Entiende que su propósito para estar allí es para llegar, es que el Señor lo llevó ahí, para llegar a mayor cantidad de personas, de modo que lleguen a creer creer en Jesús y se conviertan a Dios. Por eso, cuando nosotros tenemos esta gran comisión de llevar la palabra de Dios, seguramente que vamos a ser perseguidos, vituperados, ¿no? Pero esto va a ser causa de que muchos lleguen a aceptar a Cristo en su corazón y convertirse a Dios. Por eso cuando hacemos este programa nosotros de estudios bíblicos, el programa central Un Encuentro con Jesús, los otros programas que tenemos, Tu Palabra es Verdad, lo hacemos para que muchos puedan llegar por este medio a conocer a este Cristo maravilloso. A pesar de las persecuciones que vamos a tener, pero debemos hacerlo, porque somos realmente, estamos, ¿cómo le puedo decir? En el deber de anunciar la palabra de Dios. Pablo decía, ay de mí si no anuncio la palabra de Dios, porque me es impuesta necesidad, ¿no? Esto es importante. Verso 30. Se levantó el rey y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Verso 31. Al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Estas 3 personas dijeron no. Esto es algo maravilloso. Algunos ya, como que dijo el rey Agripa, no, por poco no me convence de ser cristiano. Entonces realmente la palabra les llegó. La palabra penetró en su corazón. La palabra penetró como una espada de doble filo. Por eso cuando uno habla la palabra, hermanos, usted no piense que esto no tiene sentido, no tiene, ¿cómo le puedo decir? Ningún valor, no. Por poquita palabra, chiquita palabra que usted pronuncie, presentando a este Cristo maravilloso, un día esa semillita tiene que germinar. ¿Se da cuenta? Esto es importante, por eso nosotros no nos cansamos de predicar, de testificar lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestro testimonio ha sido en ese día del encuentro con Jesús, cómo cambió nuestras vidas. No importa que estemos en la cárcel, encadenados como en este caso Pablo, o estemos siendo vituperados y al extremo de perder la vida por causa del Señor. Llegará el momento de la persecución a esta parte de América Latina. Hoy en la reunión que estuve en la iglesia de Pastor Regis, acá en la ciudad de La Paz, en el lugar céntrico, en el testimonio hablaba de esto, ¿no? Que tenemos libertad de congregarnos, de leer la palabra, de estudiar. Vendrán días donde no podremos hacer nada de esto, que por la causa de la palabra vamos a ser aún matados, ¿no? Sacrificados. Y lo que le pasó a Pablo fue una realidad, ¿verdad? Y por último, hermanos, el verso 32 de este capítulo 26 dice, y Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre
si no hubiera apelado al emperador, si no hubiera apelado al César. Pero es que el propósito, el plan de Dios no era dejarlo libre ahí. Tenía todo el poder de dejarlo libre, como ya habían pensado estos gobernadores, ¿no? El rey Agripa y los demás. Pero este no era el plan de Dios. Dios tenía todavía algo más, algo más. Esto es importante. A veces nosotros pensamos que esto ya terminó. No. Dios tiene el poder para librarnos, así como lo libró a Pablo y Silas de la cárcel, a Pedro de la cárcel, ¿no? A tantos hombres de Dios que libró de fuegos, de boca de leones. Tiene todo el poder el Dios. Pero en este caso, Dios tenía un plan, un propósito. Y todos estos no llegaron a la conclusión de que Pablo no merecía la muerte, por lo que se le acusaba por esta chusma, por esta turba, ¿no?, de judíos. Y decía, no, vamos a dar libertad. Pero él dijo, no, yo voy a apelar al César. Y bueno, apelaste al César, irás al César. Y así, hermanos queridos, damos por finalizado este capítulo 26. Un hermoso capítulo donde acá la Biblia, en la Biblia Reina Valera, ya con sus divisiones que han existido, antes no existían estas divisiones, nos muestran acontecimientos importantes. Este capítulo 26 es tan importante que yo quisiera que usted lo pueda volver a leer, hermano. Vuelva a leerlo, porque usted va a encontrar muchas más riquezas, muchas más perlas, promesas y todo esto. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a esa verdad. Y esta verdad nos va a hacer libre. Y esta verdad va a hacer de que nosotros imitemos a Pablo. Realmente un luchador, un valiente, un defensor de la palabra, del Evangelio, que no tenía miedo a morir, porque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Palabras muy célebres, hermanos. Así que vuelva a leer este capítulo. Le invito a que vuelva a leer y este video comparta con otras personas para que el Evangelio se siga extendiendo. Porque este video lo va a ver todo, se va a ver en cualquier parte del mundo. Y tenemos que aprovechar este tiempo de la tecnología para poder difundir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces vendrá el fin. Entonces el juicio de Dios va a ser inminente sobre esta tierra. Que Dios me lo bendiga. Gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la Biblia, en este estudio bíblico que realmente nos va a fortalecer, nos va a ayudar a que podamos conocer más y más la verdad, y esta verdad nos tiene que hacer libre. Que Dios lo bendiga, hermanos queridos, y nos vemos en la próxima clase, el capítulo 27. Nos quedan dos capítulos más y terminamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que no se olvide, no falte a las clases. En cada semana estamos haciendo las clases. Vuelva a repasar usted, vuelva a ver el video, comparta con su familia, con otras personas, suscríbase para que este programa se siga extendiendo. Que Dios lo bendiga, y hasta aquí ha sido el capítulo 26 de este libro de los Hechos en este estudio bíblico Vida Nueva Online. Que tenga un feliz descanso y que tenga mucha bendición. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.